Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Por favor, si pueden, enciendan su cámara y por favor confírmenme si se ve mi pantalla en estos momentos. Buenos días. Sí, sí se ve, ingeniero. Buenos días. Listo. Muy bien, esta página yo se las compartí a ustedes. Igual, aquí se las dejé en un mensaje fijado. Ah, no, no lo fijé. Bueno, lo voy a fijar aquí. Ahí se lo puedo fijar, ahí está la página. Simplemente usted viene aquí al grupo, está la página web. Solamente para el temario, lo que vamos a estar viendo esta semana, pues vamos a ver cómo instalar el programa, algunas operaciones básicas y también lo que es la interfaz para que nos vayamos familiarizando. Vamos a ver después lo que es definición de variables, creación de gráficos. Vamos a ver cómo crear gráficos de propiedades termodinámicas, el famoso diagrama de campana, el presión-volumen, precio-temperatura, etc. Vamos a ver también un poquito de otras funciones que tiene, como interpolación, ajuste polinómico de datos, generación de tablas y un poquito de programación también para que podamos utilizar en toda su capacidad este programa. Entonces, revisen esta página porque aquí van a tener el temario y también necesito que vean, bueno, estos enlaces de interés es solo, aquí está el enlace a las reuniones, a la carpeta de Google Drive. Aquí voy a subir todo ejercicio que hagamos durante las semanas. Y aquí, pues, en la carpeta ya está, deberían poder acceder a la carpeta, está el instalador de ese. Les sugiero que lo bajen para que lo instalen en sus computadoras. Ya vamos a ver cómo instalarlo. Aquí también puse el libro de Sengel de termodinámica, si alguien lo necesita. Solo que está en inglés. También tengo este enlace a las grabaciones. Si alguien quiere ver alguna grabación por alguna duda o algo así, van a quedar a su disposición en esta playlist de YouTube. Por eso empecé a grabar ahorita, me parece. Sí, está grabando. Entonces, ahí la van a tener a su disposición 24/7 en cuanto la suban. Generalmente el mismo día la subo, entonces, solo es que estén pendientes ahí. Y bueno, en el material de apoyo encontré unos tutoriales oficiales que son de el fabricante de este software, si los quieren ver. Y bueno, aquí está el instalador ya, el enlace directo. Este es el mismo archivo que está aquí. Entonces, primeramente vamos a instalar el programa. Ustedes descargan ese archivo, es un archivo RAR. Tendríamos que extraerlo. Clic derecho, extraer aquí. ¿Y dónde está? Aquí está. Bueno, entonces la instalación es bien sencilla. Ya cuando tienen extraído el archivo RAR que descargan, simplemente le dan aquí a Setup y seguimos las instrucciones, básicamente. Le dan Next, le dan que acuerdan el acuerdo de licencia, le dan Next otra vez. Le dan Next, no cambien el directorio donde se va a instalar, pero observen que está en el disco duro, en el disco C generalmente, y la carpeta se llama ES32. Y aquí, cuando les pida seleccionar componentes, tienen que, bueno, lo pueden instalar así. Le dan check aquí a la instalar librería de transferencia de calor, unidades constantes. Aquí opcional si quieren darle aquí en instalar con capacidad de graficación 3D. Entonces no les voy a decir si lo hacen o no, pero si tienen curiosidad y lo ponen, tienen que recordar si marcaron o no esta opción. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que craquear este programa. eh, entonces es importante tener esta opción marcada o no, porque el crack, si ustedes pueden ver aquí, tiene dos carpetas. Una para instalado con capacidad 3D y otra instalado sin capacidad de graficación 3D. Entonces en este caso yo no se la voy a instalar.
Le voy a dar siguiente una vez más y pues rapidito se instala. Y por último le damos Finish. Y ya con eso estaría instalado el programa. Ahora, si ustedes lo abren de buenas a primeras así, le va a pedir una licencia. Va a salir este error. Entonces ahí es donde tenemos que craquearlo. La verdad, este software es de pago, pero no sé cuánto cuesta, la verdad. Bueno, aquí se está abriendo. Bueno, no se abre, obviamente, porque ocupamos la licencia. Y entonces ahí simplemente hay que venir a esta carpeta de crack. Hay un archivo README, simplemente nos dice que hay que instalar, ya lo instalamos con el setup. Y hay que reemplazar el archivo de licencia al directorio de instalación, que generalmente es este, disco duro ES32. Entonces busco en estas dos carpetas. En este caso yo lo instalé sin capacidad 3D, es decir, no marqué, no le di check a la opción. Entonces voy a seleccionar de esta carpeta los dos archivos. Voy a copiar. Luego tengo que irme a mi disco duro donde está la carpeta, que está ES32, y voy a pegar los archivos aquí. Obviamente me va a decir que están duplicados y simplemente los reemplazo. Entonces ya con eso, yo podría venir y abrir el programa correctamente. Entonces aquí ya podemos abrir el programa en sí, el Engineering Equation Solver. ¿Alguna duda con el proceso de instalación? ¿Les gustaría que repita algún paso? ¿O se entiende todo bien? Se entiende todo, ingeniero. Todo bien de momento. Perfecto. Entonces, vamos a conocer la interfaz del programa. Voy a ampliar un poquito aquí. Muy bien, generalmente cuando ustedes abren el programa se les va a abrir de esta manera con esta ventana de ecuaciones. Aquí es donde vamos a poner todos nuestros cálculos, nuestros balances de materia, de energía, posteriormente también de exergía y de entropía. Y básicamente yo puedo utilizarlo, puedo tirar operaciones aquí. Por ejemplo, si vengo yo aquí y escribo 2 más 2, vamos a ver qué pasa. Voy a poner una serie de cálculos. Obviamente no aparecen aquí los resultados, pero en cada línea yo tengo que escribir una expresión. Entonces vamos a verlo después. Primero hay que conocer la interfaz. Entonces, esta es la ventana de ecuaciones. Vean que también tiene aquí, la puedo maximizar o minimizar. Incluso si la minimizo, aquí aparece aquí abajo, la puedo maximizar de nuevo o restaurarla. ¿Y qué pasa si la cierro? No pierdo nada, simplemente para volverla a abrir tendría que venir aquí a esta cinta de opciones que miran con bastantes iconos y buscar este icono. X igual a Y, si yo lo señalo me dice que es la ventana de ecuaciones y aquí está todo lo que yo tenía trabajado hasta ahora. Entonces empecemos aquí viendo algunos de estos iconos que significan. Bueno, obviamente aquí tenemos varios, lo que es archivo, editar, buscar opciones, pero muchos de estos de aquí, de esta barra de aquí, se resumen en estos iconos de aquí. Entonces, en primer lugar, información de variable, variable info. ¿Qué es lo que hace esta, esta función? Bueno, aquí me dice que esta ecuación no tiene un símbolo igual, pero en esa ventana, en información de variable, yo puedo ver aquí todas las variables que haya.
el valor que tomo para iterarlas, este guess, es como para suponer un valor inicial para iterarlas. Generalmente lo hace automáticamente el programa, pero lo podríamos cambiar. Tenemos el límite superior e inferior de iteración. Y hasta le puedo poner unidades y unidades alternativas. Aquí tengo units, all units, entre otras cosas. Entonces, para ejemplificar, voy a crear una variable. Aquí me tiró un error cuando yo le di aquí a esta ventana de información de variable. ¿Por qué lo tiró? Pues porque no tengo aquí algo definido. No puedo poner las ecuaciones así, como que si fuera una calculadora. Entonces, para iniciar, voy a declarar una variable sencilla. ¿Cómo declaro variables en ES? Pues les pongo algún nombre. Por ejemplo, si quiero T, que sea temperatura, voy a ponerle esto, 50. Y vengo a la información de variable. Y me aparece entonces, ¿cuál es el nombre de la variable? T, mayúscula. Yes, o sea, el valor de iteración está configurado en infinito. Y el límite es de menos infinito a infinito. Básicamente va a ir encontrando una solución. ¿Por qué aparece este valor de guess o de iteración? Generalmente, cuando estemos haciendo balances de materia y energía, ¿qué es lo que buscamos? Alguna incógnita. Puede ser que yo tenga todas las entalpías, excepto tal vez la entalpía de salida o la entalpía en alguna corriente. Entonces me quedaría una incógnita, una ecuación. Podría simplemente despejar. Pero obviamente, como esto es una computadora, despeja la variable por medio de iteraciones. Es decir, va suponiendo un valor para la incógnita hasta que tenga una convergencia. Entonces aquí yo le puedo configurar el guess, el valor iterativo, o setearle un valor en específico. Miren, aquí está menos infinito, infinito, y aquí las unidades. Vamos a ver más adelante que es importante ponerle unidades a todo lo que nosotros declaremos en ES. Porque esto T es 50, pero 50 que Kelvin, Fahrenheit, Celsius, no lo sé. Y como generalmente ustedes van a presentar proyectos con este programa, deberíamos especificar las unidades. Entonces, ya vamos a ver las unidades a fondo, pero pasemos a la siguiente opción, que es esta, la function info. Esta ventana es muy importante porque observen, tenemos aquí la librería de funciones definidas en ES. ¿Qué funciones tengo? Están por categoría. Tengo funciones para funciones matemáticas y de string, o sea, de texto. Y pues aquí hay varias. Tengo valor absoluto, ángulo, arco coseno hiperbólico, hasta funciones de Bessel creo que tengo aquí. Y un montón de funciones que se pueden imaginar. Nos pueden servir, claro que sí. Por ejemplo, aquí tengo este QRT que es la square root, la raíz cuadrada. En caso tengan en mi balance o algo así una raíz cuadrada, podría utilizar esta función. Y también aquí hay una clasificación de las funciones. Tengo todas las funciones, funciones de matemática básica, que serían estas de aquí. Tengo el valor absoluto, promedio, ceiling, que es para redondear hacia el próximo entero. Tengo una función de fecha. Hay varias aquí. Me estaría toda la hora solo listando cada librería de funciones, pero vemos que hay varias. Incluso aquí podría integrar numéricamente. Tenemos esta función integral y también valor integral. Tengo funciones estadísticas, tengo funciones para texto. Estas podrían ser útiles. Por ejemplo, esta dice change file dir, que cambia el directorio donde está almacenado el archivo. O esta extensión del archivo también, change file extension, entre otras. Entonces también, además de las funciones matemáticas, y si yo tuviera una duda con la sintaxis de esta función o algo así, yo lo que puedo hacer es venir aquí, seleccionar esta función, por ejemplo, average, promedio, y darle este botón con el signo de interrogación llamado function info. Entonces, esto me va a abrir la ayuda de ES para esa función. Entonces me dice, la función average tiene esta sintaxis, tengo que escribir average, abro paréntesis, y empiezo a escribir los argumentos separados por una coma.
¿Y qué argumentos serían aquí cada uno de estos? Pues un número o una serie de números para que me saque el promedio, que sería la media aritmética, el promedio clásico de toda la vida, a partir de esa lista de números. Entonces me dice que va a retornar el valor promedio de los argumentos, el número de argumentos tiene que estar entre 1 y 2000, o sea, hasta 2000 me puede abarcar aquí en una lista de números. También me dice que puedo proveer esos de 1 a 2000 argumentos como una variable de arreglo o array, que al final es una matriz, lo vamos a ver más adelante. Ahí está contemplado en el temario. Y bueno, eso es la función promedio aritmético, media aritmética. Entonces, ustedes pueden revisar la ayuda para cualquier función que ustedes no sepan realmente cómo es la sintaxis. Aunque miren que aquí está también. Me da una ventana de example, de ejemplo, donde me da cómo utilizar la función. La función es esta, average, y aquí tendría que ponerle los valores. Es decir, aquí yo podría cambiarlo si quisiera. 5, 6, 7, 9. Y aquí podría quitarle esto. Pero eso es una declaración. Me está diciendo la variable x me le das este valor, el resultado de esta función. Y aquí tienen este botón paste, que va a pegar eso aquí. O sea, se utilizaría esta función. Y para visualizar el resultado, porque aquí estoy en la ventana de ecuaciones, yo tengo que dar clic en este icono, en el icono de la calculadora que es resolver, solve. También pueden utilizar la tecla F2, como pudieron observar. Vamos a hacerlo. Y eso les abre otra ventana, que es la ventana de solución. Y aquí me da el valor de X, que si ustedes compran sus calculadoras, tiene que ser el promedio de esos 4 valores. 6.75. Entonces vamos a ir explorando todas estas librerías. Como podrán ver, las que nos interesarían más a nosotros por la naturaleza del curso sería esta de aquí, propiedades termofísicas. Entonces, vamos a estar trabajando muy de cerca con estas funciones de propiedades termofísicas porque observen lo que tenemos aquí. Puedo sacar el factor acéntrico, el factor de compresibilidad, conductividad, CP, CB, densidad, momento dipolo. Puedo sacar entalpía de cambio de fase, que es fusión y vaporización. Puedo sacar entropía. Puedo sacar la fugacidad, que bueno, ese concepto es más de termo 2. Energía interna, presión de saturación. O sea, tenemos todas las propiedades termodinámicas habidas y por haber. Entonces, ustedes notarán algo. Por ejemplo, si yo vengo aquí y quiero sacar alguna entalpía, enthalpy, me dice que tengo propiedades independientes, tengo temperatura y presión. ¿Por qué le pongo dos propiedades? Bueno, ustedes ya lo saben, el principio de cómo definir un estado. ¿Cuántas propiedades ocupo para definir un estado? 2. Correcto, dos. Entonces muchas de estas funciones van a necesitar dos propiedades que yo se las voy a introducir. Puedo tener aquí una variable con la temperatura y una variable con la presión. Y entonces yo vengo, H igual a enthalpy de alguna sustancia. Miren, aquí está la lista de sustancias. Y le especifico las dos propiedades. T va a ser igual a algún valor, por ejemplo 50, o P igual a 150. Obviamente aquí hace falta especificar las unidades. Bueno, aquí me dice que ya que está la temperatura en Celsius y la presión en kilopascales. Podría cambiarlas. Puede ser presión volumen específico, energía interna, entropía, incluso con la calidad. Esa mezcla saturada de líquido-vapor es una fracción entre 0 y 1. Yo la podría poner incluso como propiedad aquí. Y luego tenemos aquí varias sustancias. Tengo acetona, tengo hidrocarburos comunes, tengo alcoholes comunes como el etanol, isopropanol, entre otros. Algunos gases nobles, algunos gases como neón. Creo que me pareció el nitrógeno. Ah, sí, aquí hay nitrógeno. También gases inertes. Tengo varios refrigerantes aquí. Miren, tengo R22, tengo el famoso
R134A, que sale bastante en ese libro de Sengel. De hecho, el libro de Sengel antes me parece que venía con un CD con este programa porque hay algunos ejercicios que están marcados con un icono que dice resuelve este ejercicio con ES, con tolueno, y aquí está agua, que generalmente varios de esos ejercicios son con agua o vapor de agua. Y también ustedes pueden ver aquí la function info, que sería abrir la ayuda de nuevo, y la información del fluido. Básicamente esta es referencia, me dice que estas propiedades, por ejemplo, para el agua fueron sacadas de las tablas de vapor de esta organización, IAPWS, que no recuerdo qué significa, y la información de las propiedades del fluido. Vamos a ver si yo le doy clic, me imagino que, bueno, aquí me va a salir esta información, pensé que me iba a abrir el navegador. Y bueno, aquí hay información que ustedes pueden leer. Por ejemplo, tengo aquí fluidos reales, los siguientes, y los lista. Fluidos, gases ideales incompresibles, obviamente. Tengo estos y también tengo aquí salmueras. O sea, puedo hacer también equilibrios de soluciones, sólido-líquido, entre otras cosas. Y también tendrán este cuadro de opciones. Yo quiero seleccionar aquí tal vez cierto tipo de fluidos. Aquí fluidos reales, pues aquí están estos listados, los que les enseñé. Si yo pongo aquí fluidos, gases ideales, pues se pone, miren, tengo una lista menor. Tengo aire, argón, C2H2 creo que es acetileno, etileno, CH4. Aquí hay etanol. Aquí está con la fórmula química. Neón, helio, nitrógeno. No, no hay neón. Helio sí, nitrógeno, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, O2 de oxígeno, dióxido de azufre, CO2. Este test CO2, no sé cuál será la diferencia con CO2. Pero lo particular de esta librería de gases ideales es que, obviamente, ¿qué pasa con los gases ideales? Si alguien se acuerda, ¿qué pasa con los gases ideales y la temperatura? O bueno, aquí lo podemos ver. O sea, aquí, ¿cuántas propiedades ocuparía para un gas ideal? Solamente una. Por lo general, la temperatura. Sabemos que varias propiedades que dependen de la temperatura y de otra propiedad, en gases ideales solo depende de la temperatura. Es decir, bueno, este es el ejemplo clásico. La entalpía de un gas ideal solo depende de una propiedad, que es la temperatura. Lo mismo la capacidad calorífica, presión constante, OCP, solo depende de la temperatura. Incluso aquí no se la puedo cambiar. Para entalpía sí, en caso que no pierda la temperatura, pero tener la presión, pero aquí ocuparía dos propiedades. Pero si lo doy con temperatura, también podría. También tengo estas mezclas aire-agua, esto sería para cálculos psicométricos, análisis de humedad, esas cosas. Este de aquí, NASA, pues me imagino que debe ser miren, es más completa. Es librería de propiedades de sustancias provista por la NASA, me imagino. Entonces aquí tengo molécula orgánica, esta también. Hasta iones tengo aquí plata, plata -1, plata +1, óxidos de aluminio, sales de aluminio. O sea, es bastante extensa, la verdad, Solo que la verdad no le he probado mucho esta librería. Yo me he guiado más por esta, fluidos reales y gases ideales. Aquí estaría las salmueras. Tengo, por ejemplo, la mezcla cloruro de calcio agua, amoníaco agua. Bueno, hay varias ahí. Y fluidos incompresibles. Bueno, solo me aparece densidad en este caso. Uy, se trabó. No, aquí está. Incompresible. Tengo algunos sólidos, por ejemplo, aluminio, aleaciones de aluminio, berilio, alcohol bencílico. Básicamente, aquí tendría líquidos y sólidos, porque
Ustedes saben, esos son por lo general considerados incompresibles, los líquidos y los sólidos, en comparación con los gases. Entonces, para ir introduciendo, vamos a poner aquí en fluidos reales, voy a poner una entalpía, voy a poner la del agua, y la vamos a poner a 25 Celsius y 100, la presión atmosférica, 101.325 kilopascales. Le voy a dar paste y ya vamos a calcular lo que hay aquí. Así sería una propiedad en la ventana de ecuaciones. Tengo que ponerle un valor, puede ser cualquier nombre aquí, yo podría poner aquí incluso entalpía del agua. Lo voy a dejar como H nada más. Y esta línea de aquí equivale a lo que ustedes hacen cuando ustedes van a su Cengel con las dos propiedades, en este caso 25 y 100 kilopascales, 101 kilopascales, a buscar las propiedades en la tabla. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Hasta el momento ha quedado claro. Está bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya les enseñé información de variable, información de función, y ahora esta ventana es muy importante, el sistema de unidades. Como pueden ver, aquí está por default configurado en sistema internacional. Yo aquí puedo cambiar mis unidades, ponerlas en sistema internacional o sistema inglés. Y puedo entonces cambiar la temperatura conforme y todas las demás propiedades conforme a este sistema. Por ejemplo, en el sistema internacional me da dos opciones, Celsius y Kelvin. Presión me da todas estas unidades, kilopascales, bar, megapascales. Y puedo, para propiedades específicas, es decir, las que dependen de masa, dejarlas en un marco de masa, o sea, en kilogramos, o en un marco molar, kilomol. Va a depender de cada caso que estemos trabajando o los datos que tengamos disponibles. Si el ejercicio que estoy haciendo me dice que estoy trabajando en una base molar, me da datos en base molar, pues lo mejor es trabajar aquí en ES con la base molar. También la energía la puedo cambiar, joules, kilojoules, y para funciones trigonométricas, grados o radianes. Y en el sistema inglés, por no haber adivinado, ahora tengo Fahrenheit y Rankine, que Rankine es la absoluta, ¿verdad? Generalmente yo preferiría trabajar con la escala absoluta. Base másica, ahora va a ser libras masa o libras mol. Unidades de presión, PSI o atmósferas. Y pues no puedo cambiar las unidades de energía. Ya están dadas, me imagino que debe ser BTU. Lo vamos a averiguar. Y le damos OK aquí. Aquí también podrán haber notado que hay algunas pestañas, como por ejemplo el Stop Criteria, que sería como un criterio para parar las iteraciones. Lo podríamos modificar si quisiéramos, pero aquí yo no lo toco, la verdad. Dice número de iteraciones, por lo menos 250, hasta que el residuo relativo, es decir, la diferencia entre dos iteraciones consecutivas sea de menos de 1 por 10 a la menos 6. Más que todo es la precisión que quiero en la iteración, entre otras cosas. Tengo aquí integración, opciones. En opciones, pues, vamos a ver qué dice. Podría habilitar el autoguardado. Si quisiera estar guardando mi archivo cada cierto tiempo y evitar, por ejemplo, si se me apaga la computadora o se reinicia así de la nada, podría evitarlo con ese autoguardado. Es decir, yo tendría un respaldo de que ya está guardado mi archivo y los cambios que haya hecho. Permitir el signo igual en ecuaciones de funciones y procedimientos. La verdad es que esta ventana no la vamos a tocar mucho, pero sí sería bueno tener por lo menos esta opción activada que dice chequear unidades automáticamente. Podríamos activar esta también. Configurar unidades automáticamente cuando sea posible. La voy a dejar activada. Yo creo que, no sé si esto va a afectar a todos los documentos que yo haga o solamente a este que tengo abierto. Pero igual, ustedes actívenla cuando ya lo tengan ahí descargado. Tengo otras opciones que son como para visualización, sintaxis, la verdad
no las toco mucho. Complejos. Podríamos marcarlas si tuviera yo la necesidad de hacer álgebra de números complejos. Directorio, bueno, hasta sonidos. O sea, tiene bastantes opciones este programa. Y así estaríamos. Ahora, Y una pregunta. dígame. Después de que escribe esa función, ¿en qué momento le sale el cuadrito de preference para que se compile? ¿El cuadrito de qué? De las preferencias. Ah, yo lo pongo En aquí. el cuadrito de este. Ok. Sí, Unit System. Aparece como Preferences y ahí podría modificar las unidades. Ya cuando termina, usted simplemente le da aquí OK para que guarde los cambios. En este caso, yo tengo temperatura en Celsius y presión en kilopascales. Es importante eso. ¿Por qué? Porque así yo sé que este 25 qué unidades tiene y este 101.325 qué unidades tiene. Importante también porque si yo tuviera aquí alguna temperatura negativa y si yo lo cambiara a Kelvin, obviamente aquí me tiraría un error porque no hay temperaturas negativas en la escala absoluta. Entonces tendría que tener un poco de cuidado con eso. En este caso lo voy a cambiar otra vez a Celsius. Bueno, también porque imagínense que cambiar las unidades a Kelvin, ahora esos 25 no serían 25 Celsius, más o menos temperatura ambiente, sino que serían 25 Kelvin, súper congelada el agua. Tal vez incluso me puede tirar error porque podría estar fuera de rango de los datos que tiene cargado el programa. Entonces, ya cuando tenemos nuestras ecuaciones aquí elaboradas, yo podría comprobar con este botón de chequecito, Check Equations, ver si tiene la sintaxis correcta o si no me va a tirar algún error. Es como una preview de la ventana de solución. Entonces aquí me va a salir un recuadrito que dice cuántas ecuaciones y cuántas variables hay. Obviamente, ustedes ya lo saben que para resolver un sistema que tenga alguna solución única, por lo menos tiene que haber el mismo número de ecuaciones que de variables. Y en este caso aquí se confirma. Dice tengo una ecuación y una variable. No hay errores de sintaxis detectados y me dice el tiempo de compilación que bueno, es nada, instantáneo. También, si yo quisiera, yo podría venir y chequear las unidades con este otro check que tiene una U arriba. Si le doy check units, me aparece este nuevo cuadro que me dice, en este caso, la ecuación es esta. H está definida por esta función de entalpía a estos dos valores. Entonces, entalpía espera una entrada de presión en unidades de kilopascales, pero las unidades son, esto de DIM es como que son adimensionales. No le he especificado las unidades aquí. Y me dice que puedo darle clic derecho o clic izquierdo a la ecuación para acceder a las opciones. En este caso yo le doy clic, me dice, puedo ver la ecuación formateada, que la ecuación formateada, bueno, no me sale aquí, porque es una función. Bueno, no sé por qué me tiró ese error, pero vamos a darle check units otra vez. Y tengo varias opciones. Aunque generalmente lo que se hace aquí, al poner los argumentos, es especificarle las unidades. Por ejemplo, Celsius aquí y kilopascales así. Así se definen las unidades en la ventana de ecuación. Abro estos brackets, estos corchetes cuadrados y le pongo las unidades. Y tienen forma de escribirse las unidades. ¿Cómo estoy seguro yo de cómo se escriben? Yo podría ver aquí en mi Unit System. Bueno, Celsius y Kelvin no se mira, pero por ejemplo, estas de aquí, de presión o de masa, las puedo ver para tener una idea. Otra opción sería venir aquí a la ventana de Function Info. Me voy a Thermophysical y observo para las unidades que yo tengo configuradas, cómo están, por ejemplo, conductividad me dice que está en watt metro Kelvin. Entonces, si yo tuviera algún valor que quiera expresar conductividad en alguna variable, yo tendría que ponerle esta sintaxis, una doble mayúscula, pleca, metro, guión Kelvin.
Y así podría haber, por ejemplo, temperatura. Como es Celsius, simplemente una C mayúscula entre los brackets. Presión está en kilopascales, pues kilo es un prefijo, tendría que ir en minúscula. Y pascales, pues empieza con P mayúscula y así la tendría. Vamos a ver entonces otra vez check units. Y me dice las dimensiones de H y entalpía son inconsistentes. No debería preocuparme eso, la verdad. Porque si yo vengo aquí y ahora le doy al botón de resolver, me tira la ventana de solución. Y la ventana de solución me dice H es igual a 104.9. Eso sí, me tira este aviso de que un problema potencial de unidades fue detectado. Corrobore a alguien, no sé si tiene el CENG en la mano o las tablitas, no creo que sea tan difícil de buscar este valor. Dígame cuánto deja 25 Celsius y 101, 3025 kilopascales la entalpía. Bueno, la entalpía de líquido sería. Debería dar este mismo valor o muy similar. Vean a ver por qué. ¿Cómo remediamos eso entonces de el potencial problema de unidades? Yo podría darle aquí en Check Units, darle clic a la ecuación y configurar las unidades de la variable. Entonces aquí tengo la variable, la única que tengo que es h. Aquí el valor de iteración ya está configurado en 104.9, o sea, la ecuación convergió a ese valor, iterando desde menos infinito a infinito. Y en unidades yo sí tendría que ponerle entonces kilojoule, kilo es un prefijo, ya lo saben, kilogramos. Le damos OK. Y ahora miren, cambió la ventana esta, dice no hay problemas de unidades detectados. Aquí también me sale no hay problemas de unidades detectados. Y este sería el valor, 104.9 kilogramos. ¿Lo buscó alguien este valor? Sí, aunque sale 104.83, pero sí. 104.83. Sí, hay alguna variación, pero bueno, este programa es la misma referencia para las tablas, me parece que la referencia que utilizan para las tablas del Cengel, por lo menos en mediciones hasta la octava, no sé la novena, qué tal estará. Y ese pequeño cambio de 104.83 a 104.9 podría ser porque yo aquí utilicé agua, pero de esta categoría, fluidos reales. Vamos a ver qué pasa con fluidos ideales. Hasta le voy a cambiar el nombre aquí a la variable. Ahora le voy a poner, esta podría ser un H real y un H ideal, que sería. Vamos a venir aquí, nos vamos a gases ideales. Tal vez hay agua aquí. Bueno, hay agua, H2O, pero como gas ideal, creo que va a variar mucho. Entalpía y pongámosle 25 Celsius. Aquí yo le voy a borrar este H igual. ¿Y por qué se lo voy a borrar? Porque aquí ya estoy en mi ventana de ecuaciones. H ideal igual. Entonces si yo le pongo pegar, solo me pegó esto. No hay necesidad de repetir. Hay que fijarse muy bien porque la sintaxis tiene que estar correcta. Entonces, veamos qué pasa si yo vuelvo a resolver. Bueno, sí, me esperaba esto. Hasta negativo da. Pero es porque sería, no sé, algo de gas ideal o algo así. A 25 Celsius. O tal vez debería haber usado la escala absoluta, no sé, pero ustedes tal vez se asusten de ver un valor negativo de entalpía, pero hay que recordar que las entalpías que están tabuladas en su libro no son entalpías absolutas, sino que son entalpías respecto a un punto de referencia, que ese punto de referencia puede ser 0 Celsius o en algunos casos hasta 0, bueno, no 0 Kelvin, pero cercano. Y al final esta H lo que representa es en realidad una diferencia de entalpía. Hay que entenderlo de esta manera. Por eso es que
no hay que asustarnos con este valor aquí de H ideal, aunque está un poco raro. Pero volviendo a esto, H real, 104.9, kilo sobre kilogramo. Tendría que, las unidades, de nuevo. Kilojoule sobre kilogramo. Y la vez pasada le di OK. Vamos a darle aplicar. Apply, le damos OK. Si vuelvo a resolver, no hay problema. Correcto. Esta es una forma de hacer las cosas. Sin embargo, una buena práctica en ES es que yo tenga mis variables definidas antes. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir una variable t con el valor 25 y en Celsius, y una variable p que va a tener el valor de kilopascales, 101.325. Entonces, ¿qué cambia respecto a mi función de entalpía? Yo puedo perfectamente, entonces, venir y decir que T igual a T y P igual a P. Parece redundante esto de aquí, pero fue por el nombre que escogí para las variables. Pero hay que entenderlo de la siguiente manera. Hasta lo voy a comentar. Que me estoy adelantando un poquito, pero mejor para ilustrarlo. ¿Qué es un comentario en ES? Pues es simplemente una anotación que uno le hace al código para aclarar qué es lo que estoy haciendo. Ustedes no pueden presentar algún archivo en ES, en la ventana de ecuaciones, que solo tenga las ecuaciones, sin más. Tienen que dar a entender qué es lo que están haciendo. Entonces podrían tener un apartado. Aquí está el balance de materia. Otro, aquí está el balance de energía. Y ponen el cálculo. Y otra buena práctica es que los nombres de las variables sean específicos. Si estoy sacando una temperatura de saturación, pues lo mejor sería ponerle esa variable Tsat o T de saturación, algo así. Entonces, todo eso se hace con comentarios también. ¿Cómo hago un comentario? Pues puedo ponerlo con comillas. Incluso lo puedo poner a la par. Voy a escribir como la sintaxis de funciones termodinámicas. Entonces yo voy a tener un nombre de variable. Bueno, creo que esto ya me estoy pasando mucho. Mejor lo voy a poner aquí en la línea de abajo. Tengo un nombre de una variable y aquí tengo el nombre de la función. Abro paréntesis. Argumento 1, luego argumento 2 y así hasta un argumento n, los que pidan. Y cierro comillas para el comentario. En el caso de entalpía sería H, en realidad lo que estoy haciendo es enthalpy, y aquí pongo, el primer argumento es el nombre de la sustancia, miren ahí tiene water, luego separo por coma, segundo argumento es una propiedad, 1 va a ser igual a algún valor 1, y una propiedad 2 va a ser igual a un valor 2. ¿Qué estoy tratando de decir con esto entonces? Nombre de la sustancia, water, propiedad 1, aquí puede ser temperatura, puede ser calidad, puede ser energía interna, puede ser volumen específico. En este caso yo la tengo seleccionada como T. No me estoy refiriendo al nombre de la variable. Estoy refiriendo aquí la propiedad. Y el valor 1 puede ser un valor numérico escrito así explícito aquí o implícito poniéndole el nombre de alguna variable. Y lo mismo para propiedad 2, valor 2. Para no confundir, vamos a poner entonces aquí temperatura y a este le voy a llamar de presión. Y entonces ahora ya podríamos tener una diferencia visible. Temperatura y presión. Y ahí tendría mis tres argumentos. ¿Se entiende lo que trato de decir? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Es importante que lo entendamos, ¿verdad? Para saber cómo definir variables y no tener problemas.
Entonces, miren, aquí hasta ya se puso diferente color el comentario, se puso en azul. Entonces, es un comentario, es una aclaración o una anotación que se hace en el código. Y obviamente, esto no se ejecuta. Si yo le quitara las comillas, se ejecutaría, pero sería un error, porque este es un programa matemático, no es un interpretador de texto. No le puedo poner así nada más esto sin las comillas. Entonces, eso al principio. Les decía las operaciones básicas, pues deberían ir en alguna variable. Por ejemplo, x igual a 2 más 2. Y ahí tendría algo. O tendría también, bueno, los operadores matemáticos ustedes ya lo saben, son los mismos que utilizarían en Excel, en cualquier otra cosa, podría tener. Suma, resta con el guión y el más, la multiplicación con el asterisco, la división con la pleca, y bueno, para exponentes tienen que poner este acento circunflejo. Voy a poner aquí operaciones, operadores básicos serían, como un comentario. Y notarán que esto está en azul, pero está fuera de las comillas, entonces no hay problema. Si yo lo ejecuto, y ahora me sale aquí x igual a 4, obviamente. Yo podría cambiar una ecuación y tendría que volver a resolver y me da el valor actualizado, almacenado en esta variable. Luego esa variable yo la puedo utilizar en otros cálculos. Por ejemplo, yo podría tener una variable y, que sería el doble de x. Y aquí tengo x igual a 10, entonces y igual a 20. ¿Qué pasará si esta y igual a 2 por x la pongo encima, antes de la definición de x, que estoy diciendo que es 10? También se puede, miren, en ES. No estoy atado así a un orden, porque yo creé aquí arriba una variable y llamada 2 por x. Y después defino x como 5 por 2. No hay problema siempre y cuando yo tenga todas mis ecuaciones con el mismo número de variables. En este caso, yo tengo una y 2 por x. Entonces, el programa busca en todas las líneas quién es x. Si yo no tuviera esto definido aquí, me tiraría un error. Lo voy a borrar. Y me tira un error. Me dice, hay 4 ecuaciones y 5 variables. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Te lo digo porque tiende a pasar cuando estamos haciendo balances de materia o energía. Alguna variable incluso puede quedar implícita. E incluso va a ser necesario definirla porque si no, no va a reconocer el programa qué es lo que está iterando. ¿Dudas hasta acá? Si no, pues continuamos. Ya vemos entonces variable info, function info, el sistema de unidades, cómo chequear las ecuaciones y las unidades de las ecuaciones y el botón de sol. Bueno, aquí también hay otra cosa. Alguien dirá tal vez, bueno, temperatura, le puso un valor numérico y luego definió las unidades. Lo mismo con presión, le puso un valor numérico y le puso unidades. Pero, ¿qué pasa si digamos aquí esta entalpía, por ejemplo? El valor numérico sería el resultado de esta función. ¿Será que le puedo poner aquí las variables de un solo para ahorrarme ese paso de venir aquí a información de variable? Vamos a ver qué pasa si yo le pongo las variables así. Y voy a borrar esto. Vamos a resolver. Y me dice nombre de variable ilegal. Las variables tienen que empezar con una letra, consistir de letras, números y los siguientes caracteres. Y lo lista aquí. Y me dice que el carácter ilegal aquí es el bracket. Entonces, aquí está tomando esto como el nombre de otra variable. Entonces, una aclaración importante, y bueno, desconozco otra forma en ES que sea posible,
Pero es que cuando yo tenga propiedades o variables definidas con alguna función termodinámica, yo no puedo ponerle las unidades al par. Entonces, si yo quisiera ponerle unidades a todas estas variables, yo lo que tengo que hacer por fuerza es venir aquí a información de variable y ponerle las units aquí. Y ya cuando tenga todo definido, pues simplemente tengo aquí y le doy apply para que se apliquen los cambios y luego OK. Entonces, eso por esa parte, la verdad desconozco otra forma que se pueda realizar en ese caso. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a seguir viendo este menú de opciones. Bueno, esto es para mínimos y máximos o para optimización. La verdad, esta opción la podremos ver más adelante. Nunca la he usado, la verdad. Pero pues es para problemas de optimización. Y tenemos esto también que es tabla paramétrica. Las tablas paramétricas no las vamos a ver ahorita. Tal vez en la siguiente semana o en la... Bueno, según el temario está para la semana 4. Pero vamos a ver si lo vemos antes. Básicamente me va a servir para hacer estudios. Es decir, quiero ver la variación de alguna variable. Por ejemplo, algún problema del Sengel me da una respuesta. Pero ¿qué pasa si yo varío la entalpía de entrada o la temperatura de entrada? ¿Cómo afecta eso mi resultado? Entonces yo podría verlo e incluso graficarlo para ver, por ejemplo, una correlación entre entalpía de entrada, por ejemplo, y temperatura de salida o algún volumen específico, lo que sea, la variable termodinámica que esté analizando. También tenemos aquí Property Plot, que sería para graficar gráficos de propiedades, valga la redundancia. Y una vez más, tengo aquí la diferencia entre gas ideal y gas real, o fluido real. Aquí solamente gas ideal. Entonces estos son gases. No tengo fluidos ideales aquí también, que existen también las soluciones ideales. Bueno, soluciones ideales, líquidos ideales, no tanto, pero soluciones ideales existen. Fluido real, pues tengo la misma lista que tenía ya en Thermophysical. Vamos a ver si hacemos uno. El del agua. Ahorita lo voy a introducir, pero lo vamos a ver más a profundidad en la semana correspondiente. Y también tengo estos. Puedo generar una carta psicométrica, también llamado, bueno, esto diagrama de Molière o diagrama de Carrier. Y podría tener gráficos de equilibrio de estas soluciones, de estas salmueras, que son sistemas de alguna sal con agua o algún compuesto en agua, porque tengo glicerol también. Puedo tener el diagrama de densidad de esa mezcla, calor específico, viscosidad o conductividad. Carta psicométrica, pues. En termo 1 no ven esto, lo de psicometría. Esto creo que se ve más en operaciones 2, creo. Fluido real. Vamos a hacer el del agua. Solo para mostrarles uno. Y bueno, tengo varios tipos. Algunos son de campana, bueno, el HS se llama diagrama de Molière. Pero tengo el TS, temperatura entropía, temperatura volumen, presión entalpía y temperatura densidad, es decir, el inverso de volumen específico. En mi caso voy a hacer el clásico presión volumen. Yo le puedo incluir las líneas que quiera, de temperatura hasta 6 líneas le puedo introducir con valores que yo puedo cambiar. Y puedo también incluirle líneas de entropía constante. O sea, aquí le estoy poniendo líneas isentrópicas y aquí líneas isotérmicas. Y puedo cambiar el color de línea para que se diferencie. Vamos a poner de azul las líneas de temperatura constante y de rojo las líneas de entropía constante. Y también puedo marcar la opción que me dice puedo mostrar líneas de calidad constante. Entonces le damos OK y me va a generar un diagrama. Entonces aquí tengo la famosa campana, ¿verdad? Yo creo que eso ya lo están viendo. ¿Por qué capítulo van en termo 1? Ya empezando el 3, supongo. Por el 4. Capítulo Por el 4. 4. Ya están viendo muy bien. Entonces, balances ahí de materia
En sistema cerrado creo que es el 4, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, aquí tendremos el diagrama. Como pueden ver, aquí hay algunas isotermas. Se mira un poco relleno, pero podría venir aquí a hacer zoom, entre otras cosas. Esto lo puedo importar, pero como les digo, vamos a verlos más a fondo después. Hoy es solo una clase introductoria. ¿Y qué más podemos hacer? Puedo tener aquí este icono de aquí que es, bueno, mostrar o ocultar la barra de herramientas. Aquí está el property plot, la ventana de ecuaciones, y este botón de aquí, a la par del de la ventana de ecuaciones, es de las ecuaciones con formato. ¿Para qué me serviría este botón? La verdad solo sirve para visualizar lo que estoy haciendo en un lenguaje más matemático, por decirlo así. Aquí no tengo nada, pero si yo tuviera, vamos a poner un sistema de ecuaciones aquí abajo. Voy a poner 2 por x más 5 por y igual a 0, y voy a poner aquí 4 por y menos 3 por x cuadrado igual a 15. Si vengo aquí y le doy ecuaciones con formato, bueno, me aparece esto, que estos son simplemente definiciones de variables. Y aquí tendré el sistema. Pero, o sea, aquí no se aprecia tanto, pero aquí miren, por ejemplo, el x cuadrado tiene aquí el superíndice, el exponente, de esa manera. ¿Para qué serviría también? Bueno, generalmente va a tener mi balance. De hecho, hagamos un balance sencillo ahorita. Vamos a poner este H1. Y aquí temp, le vamos a cambiar el nombre a T1. Y este de presión 1. Ahora aquí vamos a tener T1. Miren, tengo que cambiarle el nombre adentro de la función porque si no, no me lo va a reconocer. Y tengo T1, H1. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Algún ejemplo sencillo del Sengel podríamos hacer aquí para introducirlo ya, cómo poner un ejercicio? Vamos a ver el capítulo 4. Vaya, este ejemplo, el 4,5. Vamos a plantearlo en eso. Bueno, este archivo, si quieren se los paso, o sea, se los voy a subir al final de la clase, pero usted solo tiene estas líneas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les paso este archivo o les paso el del ejemplo que vamos a hacer ahorita para irnos introduciendo? O los dos. El ejemplo. Muy bien. Entonces vamos a abrir un archivo nuevo. Este no lo voy a guardar, ya lo vimos. Y podría incluso venir aquí y copiar y pegar este enunciado. Entonces yo podría poner el enunciado, copiarlo. Y para comentarlo de un solo, yo puedo venir, seleccionar todo el texto, le doy clic derecho y miren, aquí tengo las opciones comment, comment.
tanto con estos corchetes o con comillas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo le voy a dar comment con corchetes. Y esto ya es un comentario. Básicamente el enunciado que tengo de ese ejemplo. Aquí solamente tengo que cambiar. Bueno, este es delta U, delta energía interna. Y aquí delta H. Entonces, ¿cómo planteo un ejercicio en ES? Ya así. Bueno, dice calentamiento eléctrico de una presión constante. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene 25 gramos de vapor de agua saturado que se mantiene a una presión constante de 300 kilopascales. Tendría que poner primero mis datos o variables, pongámosle. Bueno, sí, son variables. Datos, nada más, datos. ¿Y mis datos cuáles serían? Yo podría definir una variable masa, que va a ser esos 25 gramos, pero este está en kilogramos, entonces en kilogramos, ¿cuánto sería eso? 0.025 kilogramos, ¿cierto? 25 entre 1000, sí, ¿verdad? Sí, eso sería. Listo. ¿Qué otra variable tenemos? Tengo la presión y me dice que permanece constante, entonces le voy a poner P y le voy a poner 300 kilopascales. Dice que se mantiene un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro y pasa una corriente de 0.2 amperios. Entonces, I va a ser igual. Bueno, creo que aquí no puedo poner amperios en ES. Oh, no, sí, debería poder. Esta librería de transferencia de calor y fluidos no la mencioné porque la verdad en Termo 1 no se observa mucho. La verdad, transferencia de calor es un tema más de UP1. Ahí se van a divertir viendo estos fenómenos. Pero vamos a ver, amperios aquí. ¿Será que lo soporta o no lo soporta ese? Bueno, igual, lo podemos poner ahí. A ver qué pasa si lo pongo. Bueno, me dice que no hay problemas de unidades. ¿Alguien iba a preguntar algo, creo? ¿Tiene el micrófono abierto o no? Sería el voltaje. 120 voltios, 5 minutos. Tiempo igual a 5 minutos. Vamos a ver qué hacemos con esto después. Lo voy a dar sin unidades. Se lo voy a dejar solo como comentario. Amperios, esto es voltios y esto minutos. Entonces, luego dice, al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor de 3.7 kilojoules. Entonces voy a poner calor perdido, va a ser igual a 3.7 kilojoules. Entonces muestra que para un sistema cerrado el trabajo de frontera y el cambio de energía interna en la relación a la primera ley se puede combinar en un término, delta H, para un proceso a presión constante y determine la temperatura final del vapor. Entonces, estos serán mis datos. Bueno, aquí ya lo voy a simplificar esto. Básicamente, esa sería bueno, no el trabajo, sería la potencia que entra. Si no lo sabían, potencias es igual a voltaje por corriente y tengo los dos.
tengo 0.2 amperios. Vamos a ponerle potencia. O la energía que entra sería esta. O sea, una energía que le está entrando. Es una tasa de energía. ¿Por qué? Porque es por el tiempo. Ya van a ver. Sería 0.2 I por V. Se supone que V por I es voltios por amperio, pero eso al final debería dar watts. ¿Y watts qué son? Joules sobre segundo. Aquí sería joules sobre segundo. Bueno, dejémoslo kilojoules sobre segundo. ¿Y cómo lo hago? Para pasar de joules a segundo, el kilojoules tendría que dividir entre 1000, ¿cierto? 0.2 por 120 me daría 24 watts, o sea, 24 joules sobre segundo. Si lo divido entre 1000, la verdad es que es una tasa un poco baja, pero miramos a ver qué sale. Kilowatts podríamos dejar aquí. Y ese calor perdido me dice que es 3.7 kilojoules. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio así que estamos. Bueno, aquí está esto, el trabajo. Sería la potencia, 120 voltios por 0.2 amperios por el tiempo. Eso me daría el kilojoules, o sea, el trabajo eléctrico que se está ejerciendo. Y eso hace calor, pues simplemente es 3.7 kilojoules. Bueno, trabajo que entra, le voy a poner. Simplemente sería esto. Este voltio amperio. Por 5 minutos, 5 por 60 son 300 segundos. Entonces mejor le voy a poner aquí 300 segundos por T. Es 300 por 0.2 por 120 entre 1000 para que nos queden kilojoules. Eso lo entienden, ¿verdad? Hasta aquí no nos hemos perdido. Todo bien. Listo. Entonces, bueno, este es un cálculo ya hecho, entonces lo voy a poner aquí. De hecho, aquí lo voy a poner también aquí. Trabajo sería igual a potencia por tiempo, que es lo que estoy haciendo. Y lo dejo en kilojoules. Este es un cálculo. Y ahí tengo ahí el trabajo que entra. Luego entonces voy a plantear mi balance de energía. El de materia, pues está de más plantearlo, obviamente, en un sistema cerrado. Masa que entra, no hay masa que entra, masa que sale, no hay, ¿verdad? Solamente hay una constante ahí, que son esos 25 gramos. No lo voy a poner. Entonces, siempre la definición general de balance, energía que entra menos energía que sale, igual a, bueno, en este caso sería delta E, ¿verdad? Pero sabemos que el delta E es cero, o sea, no hay acumulación o generación, no, consumo o generación de energía. Entonces, lo ideal sería hacer esto, o sea, dejar planteado así. Primero comentado la ecuación general y después ir desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que entra? El trabajo, ¿verdad? ¿Y qué está saliendo como energía? El calor, ¿verdad? Perdido. Y eso va a ser un cambio de energía, pero de energía
interna, entalpía, ¿qué será? Si es el sistema cerrado, es un delta U, ¿verdad? ¿Me siguen hasta aquí? Lo que estoy diciendo. Sí, sí, ingeniero. Listo, entonces aquí tendría un delta U y ese delta U sería un U2 menos un 1, o es al revés. No, sí, ¿verdad? Final menos inicial. Sí, Ajá. Entonces, el trabajo que entra, ya lo tengo. El calor perdido ya lo tengo. ¿Será que tengo la energía interna 1 o la energía interna 2? Las tendré esas. de las tablas. Correcto. Entonces, U1 yo la podría tener. Tendría que venir aquí de la tabla. Aquí el equivalente a tabla es venir aquí a la función info, poner thermophysical. Y en este caso voy a buscar internal energy. De fluido real, estamos con agua. Y bueno, me pide dos propiedades. Me dice la temperatura y la presión. Voy a pegarlo así por ahora. ¿Qué propiedades tengo yo en el estado 1, antes de que empiece esa pérdida de calor y esa entrada de potencia por 5 minutos? ¿Será que tengo las propiedades suficientes para calcular esa energía interna? La presión. Ajá, correcto. La presión Sí. me dice que es constante. Presión 1 le vamos a poner. Presión 1 aquí también. ¿Y será que tengo la temperatura? Lean el enunciado. Ese se podría sacar, ¿verdad? Se podría sacar, sí, pero nos dice algo muy importante el enunciado. O Y sea, es nos está vapor, dando el estado. Ajá. Vapor de agua saturado. Entonces, si me dicen que la presión es 300 kilopascales, esa presión sería una presión ¿de qué? saturación. De saturación, así es. Y ustedes saben qué es lo que pasa en un estado saturado. ¿Qué pasa con las propiedades, con presión y temperatura? Se vuelven, Constantes. correcto, constantes. Entonces, sabiendo una, sabría la otra porque son valores fijos. Entonces, tengo 300 kilopascales de presión de saturación. Ocuparía la temperatura de saturación. Y entonces ustedes podrían estarla ya buscando en su libro de Sengel, pero también aquí en ES tenemos, y la voy a definir como T1, y la voy a poner aquí dentro de energía interna 1. Tenemos una función que nos saca la temperatura de saturación. Aquí está, miren, Tsat. ¿Y cuál es el único argumento que tiene? Pues la presión de saturación. Teniendo uno, tengo otro. Entonces simplemente voy a pegar esto y le voy a poner el valor de presión 1. Ahora, hasta aquí solo tengo definido U1 que la voy a sacar con esta función de internal energy. T1 la voy a sacar con la función temperatura y saturación. Vamos a ir cuadrando unidades por ahora. Por ejemplo, no le voy a poner unidades, la verdad. T1 sí, vamos a ponerle en Celsius. U1 le vamos a poner kilojoules sobre kilogramo. Y el trabajo que entra va a ser kilojoules. Entonces, este delta U tiene que ir multiplicado por la masa. ¿Entienden por qué, verdad? Sí, así sería, ¿verdad?
Sí, para que quede solo en términos de kilojoules. kilojoules. Sí. Entonces, haciendo esto, vamos a ver qué nos da la temperatura de saturación y comparémosla con el dato que a ustedes les da en el Cengel. Solo, y esto lo estoy haciendo ahorita, pero la buena práctica es que antes de yo empezar a typear mi ejercicio en la ventana de ecuaciones, verifiquemos las unidades con las que voy a trabajar. En este caso está bien, todo está en sistema internacional y tengo la temperatura a la hoja en Celsius. Veamos qué me da la temperatura de saturación. Ah, me dice un error. 300 kilopascales es la presión de saturación correspondiente a la temperatura dada. Me imagino que tiene un problema para calcular la propiedad en el estado de saturación. Qué raro. Qué raro está, pero bueno. Control X, vamos a ver aquí. Y me da la temperatura de saturación. Ahí me dio 103.5 Celsius. Da eso, ¿verdad? Más o menos. En el Cengel. Sí, Muy bien. Ahora sí me llama la atención esto, que no puedo sacar entonces la energía interna con esa T1. Bueno, al parecer no puedo utilizar esta temperatura, a menos que, vamos a ver aquí, qué otra función tengo que puedo utilizar. A veces puede pasar eso, pero es más que todo por los límites técnicos del programa. O sea, le estoy dando T1 y P1, pero me está diciendo, hey, P1 es la temperatura, la presión de saturación a tal temperatura. No puedo calcular propiedades ahí. Y básicamente no puede, porque, bueno, hay que ver qué pasa. La temperatura y presión se mantienen constantes cuando están saturados. ¿Y qué pasa cuando están saturados? Están en ese proceso de cambio de fase. La campana, ¿verdad? Voy desde un estado en la curva a la derecha, no, a la izquierda, que está el líquido saturado, pasa por la línea, una isoterma dentro de la campana y en esa campana va cambiando propiedades, pero se mantiene constante tanto la presión como la temperatura. Entonces, por eso, me imagino que no puede calcularlo ahí, con esa propiedad. ¿O cómo se lo explico mejor? Vamos a ver, tengo aquí, bueno, algo para dibujar. Ingeniero, es Dígame. que falta un trabajo ahí, el trabajo de frontera ahí, y solo se está considerando el trabajo eléctrico. Ah, sí, falta el trabajo de frontera, ¿cierto? Pero ya lo vamos a poner. Solo quería enseñarles esto. O sea, ¿por qué? Porque el problema es aquí, mire, en la última línea que estoy tratando de sacar energía interna con T de saturación y P de saturación. ¿Por qué me tira este error? Es la cuestión. Me dice que la presión tal es la presión de saturación corresponde a la temperatura tal y que las propiedades no pueden ser determinadas con esta información. Y la razón es bien sencilla. O sea, básicamente ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, tenemos la curva, ¿verdad? Aquí está el líquido saturado. Bueno, no, la línea. Esta es la línea del líquido saturado, aquí es la línea del vapor saturado y este de aquí, el punto máximo, es el punto crítico. Entonces, lo que pasa es que cuando viene un cambio de fase, ¿verdad? Llego hasta la línea del líquido saturado, luego paso por la isoterma. ¿Qué pasa aquí? La temperatura y presión están constantes y luego sigue, ¿verdad? Aquí a vapor sobrecalentado. Aquí está vapor saturado, aquí está líquido saturado, aquí está líquido comprimido. Entonces, con esa información, como le estoy dando las dos, no puede sacar una energía interna, una entalpía o una entropía. ¿Por qué? Porque le estoy dando dos propiedades que están constantes. O sea, tiene un problema de cálculo ahí por eso, por esa isoterma de ahí. Pero, ¿cómo puedo remediar? O sea, lo entienden, ¿verdad? ¿Por qué salió el error? Por esa constante que tengo ahí, esta isoterma.
Bueno, eso es lo que estoy tratando de dar a entender. O sea, en esta región, o sea, aquí está líquido saturado, vapor saturado, no puede venir. Es porque le estoy diciendo al programa, vaya, meteme con temperatura de saturación y con presión de saturación. Pero ¿qué hace el programa? Se confunde porque tengo dos puntos que tienen estas coordenadas, temperatura de saturación y presión de saturación. Tengo estos de aquí y tengo este de aquí. En papel no hay problema, pero aquí en el programa sí, porque, o sea, básicamente estoy señalando a dos coordenadas que son iguales. Puede ser tanto el valor el valor del líquido saturado, o puede ser el valor de vapor saturado. Entonces, por eso se confunde y me tira ese error. Eso es lo que quería que entendieran. No sé si se entiende bien. Más o Sí, menos. Ujú. más o menos, ingeniero. Bueno, bueno, sí, es que el programa es así. O sea, yo le estoy dando estos parámetros, pero se confunde y me da ese error porque me dice, hey, pero yo puedo tener dos valores posibles aquí. O tengo líquido saturado y vapor saturado. Y el problema es que yo solo te puedo tirar uno de estos dos. Y no te puedo decir cuál de los dos querés. Entonces, ahí tienes esa como confusión, pero yo lo puedo remediar. ¿Cómo lo puedo remediar? Utilizando una propiedad diferente. ¿Qué más tengo yo en el vapor saturado? Vamos aquí, pongamos internal energy. Vamos a ver qué propiedades independientes tengo. Puedo poner temperatura, presión, siempre y cuando no sean las de saturación. Volumen específico, ¿lo tengo o no lo tengo? Tampoco la entalpía, ni la entropía, mucho menos. ¿Será que tendré la calidad? ¿Qué pasaba con la calidad en la línea de saturación? Si es de líquido es igual a 0 y si es de vapor es igual a 1. Correcto. Entonces, en este caso, ¿qué valor sería igual? A 1 porque tengo vapor saturado. ¿Lo entienden, verdad? Sí, ingeniero. Bueno, aquí me equivoqué, solamente puse acetona, solamente lo voy a cambiar aquí, water. Vamos a ver si así puedo calcular esta energía interna 1. Y sí, la puedo calcular con esta calidad. Entonces lo hago por eso que les explicaba. O sea, no tengo dos puntos. El programa lo interpreta así literal, de que, yo tengo dos puntos. Uno a la izquierda y otro a la derecha, el isoterma, ¿cuál querés? No lo puedo determinar si vos me das tanto la temperatura de saturación y presión de saturación. Me tenés que dar una propiedad diferente. Y por eso yo le pongo entonces aquí calidad igual a 1, porque sabemos que es un vapor saturado, o sea, me lo dice el enunciado. Entonces ahora hay que agregar también aquí el trabajo de frontera. ¿Y el trabajo de frontera está saliendo o está entrando? Quien me había mencionado lo del trabajo de frontera, que no estoy viendo ahí el Teams. Sí, que ahí le faltaría el trabajo de frontera que sale. Ajá, sale, entonces va negativo. Porque sí, porque es un... Un eh, émbolo, sí, cilindro émbolo. Ajá, se mantiene un calentador. ¿Y qué esperaría yo que pasaría cuando yo caliento ese fluido dentro del cilindro? ¿Se comprime o se expande? Se expande. ¿Y el trabajo de frontera qué sería igual? ¿O cómo lo saco? P delta V o P Correcto, la B. integral También podría ser B delta P, ¿verdad? Va a depender, ¿verdad? Lo que tenga.
Ahorita estoy planteando esto en un comentario. ¿Esto es correcto? ¿Sí o no? Sí. Bien. En este caso, el delta P sería 0, ¿verdad? Igual no tengo un volumen constante, va a ir variando, se está expandiendo. Lo que sí voy a tener va a ser un P1, la presión constante, por un delta V. ¿Y ese delta V quién es? P1 menos P2 sería. O al revés. Al revés, creo, porque es una Se ve, perdón. expresión. Ujú. Ah, sí, el B2 es más grande, sí. B1 es más Sí. pequeño, sí. Ahora, ocuparía esos volúmenes específicos. Entonces, volvamos aquí. Ah, no, hasta lo voy a comentar aquí. Necesito B1 y B2. Entonces, B1 está facilito. Solo vengo aquí a Thermophysical y busco volume de water. Y creo que me va a tirar el mismo error. Lo mismo, o sea, aquí tengo esas dos propiedades. En saturación, o sea, en líquido saturado y aquí vapor saturado. A este lado de aquí. Entonces, lo voy a hacer con la calidad también. Temperatura y calidad. O podría hacer con presión y calidad también, no hay problema. Para aprovechar que ya tengo definido P1 y X igual a 1. Damos paste. Y ella tendría este. De hecho, vamos a ver si no tengo. Vaya, en vez de hacerlo con P, que lo hubiera hecho con P igual a P1 y con calidad igual a 1. Me dice tengo 11 ecuaciones y 12 variables. Ajá, falta. Lo voy a dejar comentado esto por ahora. 2.543 kilogramos de la energía interna. Y el volumen 1 es esto, que es cuánto metro cúbico sobre kilogramo. Voy a ir definiendo. Metro cúbico sobre kilogramo. Vamos a apply. Ok. Entonces ahora el B2 está, ¿cómo lo sacaría el B2? La presión va a permanecer constante. Bueno, todo este razonamiento lo hacen, ya lo tenemos. Faltaría incluir el trabajo de frontera. Y bueno, aquí está, esto de aquí. Y bueno, esto sería más una demostración por la fórmula. Ustedes ya lo saben que U más PV igual a H. Con eso no nos perdemos. Ya sacamos el trabajo que entra, el eléctrico, que es 7.2 kilojoules. La presión, 1 es 300 kilopascales y H1 sería la entalpía de gas a 300 kilopascales. A mí me sale un poco más baja, miren. A mí me sale 2.543. ¿Será porque estoy utilizando un fluido real? Puede ser. O por la manera, bueno, aquí por esto, o sea, tengo P igual a P1, X igual a 1, la calidad. Por lo que ya les había explicado del programa. Entonces ahí vamos a tener cierta diferencia con la respuesta, no importa. Y ya solamente tendríamos que, bueno, aquí está, hay que buscar la H. Sí, aquí lo estoy preguntando con energía interna. Y en energía interna, pues obviamente tendría este B2 como una incógnita, que es lo que estoy planteando en el programa, ¿cierto? Pero sería, o sea, sería bueno explorarlo. O sea, aquí tengo U, energía interna 1,
Ahí solo sería poner de nuevo. Y bueno, eso después al final lo podría dejar como entalpía, ¿verdad? Vamos a saltar toda simplificación. Ustedes la pueden ver en el libro, ¿verdad? En el ejemplo. O sea, al final esto quedaría H2 menos H1. Pero solo por curiosidad, ¿alguien busque esa energía interna a, a ese, a la presión de saturación? ¿Cuánto le sale esa energía interna? A ver si sale algo parecido a eso. Nadie. Eh, en la tabla da 2543.2. Ah, bueno, sí. Entonces está bastante similar. Muy bien. Recapitulando. O sea, esto es un ejemplo inicial, ¿verdad? No se preocupen, igual lo estamos haciendo de un ejemplo. Pueden comparar después ustedes. Les voy a pasar este archivo. La buena práctica es poner, igual, creo que en papel ustedes lo saben, ¿verdad? Poner sus datos, lo que les proporciona el enunciado. Luego hacer los cálculos y tal vez pueden poner un comentario para separarlos. Por ejemplo, yo aquí puse, estoy calculando trabajo. Primero la potencia, sé que volumen por, perdón, voltaje por corriente. Y luego el trabajo es potencia por tiempo. Entonces eso me quedaría esta fórmula para calcular el trabajo. La misma fórmula hacen en el ejemplo para dejarlo en kilojoules. Luego eh, deduzco mi balance de energía. Tengo la forma general, sistema cerrado es un cambio de energía interna, pero tengo el trabajo de frontera porque es un sistema móvil de un cilindro émbolo. Entonces ese P, esos términos de P por volumen, sumados a las entalpías, me va a quedar este balance. Aquí lo que me equivoqué es que estaba buscando U1, pero no hay necesidad de buscar U1 porque ya queda demostrado por el balance que yo puedo incorporar este trabajo de frontera sumándolo a la energía interna para dejarlo todo en términos de entalpías. Entonces esto lo voy a borrar y voy a buscar H1. Entonces primero, H1, no la voy a sacar con esta función, me voy a ir a Thermophysical. Siempre es bueno saber la temperatura 1, entonces la voy a poner temperatura de saturación a la presión 1, que es la presión de saturación. Y vamos a poner aquí, paste. Obviamente aquí si le pongo P1, me va a tirar el error, el mismo error. Miren, me dice que la presión es la de saturación a tal temperatura. Entonces no le puede dar propiedades a esa información. Y ustedes se preguntarán por qué, igual lo vuelvo a explicar. Es por lo que les había dicho de esto de la campana y los valores. O sea, básicamente, vamos a volverlo a escribir solo para que quede bien claro. Vaya, aquí tengo mi campana. Tengo mi campana. Y el proceso iría desde aquí. Bueno, en realidad estoy aquí en vapor saturado. Y si estoy metiéndole más energía con el trabajo eléctrico, lo estoy calentando y ¿qué pasa? La temperatura aumentaría, pero esto ya no sería saturado. Puede quedar aquí, por ejemplo, en vapor sobrecalentado. Pero ahorita mi interés es buscar
es buscar información aquí. Yo, en la tabla, yo la puedo buscar, porque obviamente ustedes ven el Cengel y tengo entalpía de líquido, F, y tengo entalpía de vapor saturado, que es Hg. Está tabulada. Sin embargo, el programa, como yo le estoy dando, búscame H a esta temperatura de saturación y a esta presión de saturación, por eso quise la campana. El gráfico, o sea, busca estas coordenadas. Pero el resultado de esta función puede ser solo un resultado único. Sin embargo, ¿qué pasa con los argumentos que yo le metí? Estas dos coordenadas pueden encontrarse en dos lados. Pueden encontrarse en el punto de la curva que corresponde al vapor de vapor saturado o a los valores de líquido saturado. Entonces, cuando yo hago eso, básicamente estoy señalando a dos puntos cuando estoy metiendo estas propiedades aquí. Entonces, por eso me tira ese error que miran ustedes. En papel se puede hacer. Aquí en ES no es que no se pueda hacer, sino que hay que tener ese cuidado, porque yo le estoy haciendo eso. Estoy señalándole dos puntos al mismo tiempo y la función, por la forma en cómo está programado, le es físicamente imposible darme dos resultados al mismo tiempo. No me puede dar las dos raíces. Estas son raíces. Solo me puede dar una de las dos. ¿Y cómo decide una de las dos? No la puede decidir con estas propiedades. Tengo que, entonces, por fuerza, ponerle otra propiedad aquí. O cambio esta o cambio esta. No puedo poner las dos. Una vez más, el principio de un estado. ¿Ocupo cuántas propiedades? Dos propiedades. Y también, yo sabiendo esas dos propiedades, defino el estado y puedo tener los valores de las otras. ¿Cierto? En este caso, ya me lo hice denunciado que es vapor de agua saturado, entonces yo tengo C por definición, y ya está la demostración en matemática, que lo que pasa con la calidad, que está representada por X, en el vapor saturado es que la fracción es 1, es decir, solo hay puro vapor. Si me dijeran que fuera líquido saturado, entonces tendría que ser 0. Y si fuera algún punto aquí en la campana, pues simplemente tendría yo entonces que hacer la diferencia, ¿verdad? Esta menos la de líquido y esta menos la de vapor, y hacer la fracción, el X que me quede ahí. Entonces yo, aprovechando la definición de estado, y que ya tengo con esos dos, ya tengo las otras dos propiedades, aprovecho, ¿verdad? Y X igual a 1 para sacar este valor de entalpía, que me da 2725, bastante parecido a lo que me dice que me da ahí en el libro, desde las tablas del Cengel. Aquí solo voy a cambiar las unidades. Le doy Apply, OK. Bueno, ya tengo H1. Entonces, ¿qué hace falta? Hago el balance. Energía. Y entonces, trabajo que entra, ya lo tengo aquí. Entra, menos calor perdido, también ya lo tengo. Es igual a masa, ya la tengo. H2 es una incógnita y H1 ya la tengo. Entonces, automáticamente, aunque yo escriba así la ecuación en ES, me va a despejar para la incógnita, H2. Vamos a ver cuánto da H2. Me da 2865. Lógicamente aumentó porque aumenta la temperatura, estoy expandiendo el vapor de agua saturado. Solo le voy a cambiar las unidades aquí. ¿Y cómo sacaría entonces esa temperatura? Digan ustedes, ya teniendo H2, ¿qué hago para sacar la temperatura? Tal vez se lo estén imaginando, ¿verdad? O sea, tengo H2 y me dice que la presión es constante. O sea, ya la tengo, va a ser igual en el estado 2, 300 kilopascales. Entonces busco en la tabla H2
y 300 kilopascales, busco la temperatura a esos dos datos. Y si no está explícito, ¿qué hago? Le interpolo. Entonces, buenas noticias, aquí en ES me ahorro la interpolación porque yo puedo venir, simplemente poner esta función de temperatura y ahí la voy a poner con presión y la voy a poner con entalpía específica. Damos paste, siempre para el agua. Presión 2 es igual a presión 1, entonces aquí voy a poner presión 1 y H igual a H2. Y eso me daría la temperatura 2 en Celsius, que es lo que me está pidiendo el inciso B. El inciso A es más de raciocinio, más de una demostración matemática. Demostrar ahí que el trabajo de frontera más U es igual a delta H. Pero me da la temperatura. ¿Qué pasó aquí? 133.5. No, sí, es la de saturación. Y la temperatura 2 es 199.5. Vamos a ver qué dice el ejemplo. 200. Está bastante cercano. Recordemos que estoy haciendo una aproximación iterativa con este programa. 199.5. Y solo me queda buscarle las unidades aquí. Kilojoule sobre kilogramo. Y aquí te doy Celsius. Apply. Ok. ¿Entendieron cómo lo hice aquí en ES? ¿O le gustaría que repitiera algún paso? No sé. Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, espero hayan aprendido, ¿verdad? Porque, o sea, ya estamos introduciéndonos en esta interfaz del programa y aquí vimos un ejemplo sencillo. Cómo plantear entonces un balance de energía. Aquí lo estoy planteando ya en ES y busco la incógnita. Ya después que está calculada esa incógnita, puedo sacar otra información, como por ejemplo esta temperatura 2. Creo que pueden ver lo valioso que es, ¿verdad? De que aquí yo me puedo estar ahorrando la interpolación. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Vamos a ver lo que dice el libro de la tabla 6, que es de vapor sobrecalentado. Busco 300 kilopascales y esta entalpía, yo creo que eso lo tienen que interpolar. O vamos a ver la tabla, a ver qué dice. Bueno, aquí está arriba el apéndice, tabla 6. Tabla 6, 300 kilopascales son 0.3 megapascales. Y H, 2800 y algo. Bueno, más o menos. Bueno, tal vez está directo. Pero si no, si le hubiera dado tal vez una presión de 250 kilopascales, en caso que no fuera presión constante, tendrían que interpolar, ¿verdad? Entre estas dos tablas, tanto para estas dos en los valores de entalpía que estén más cerca. Todo esto se lo pueden ahorrar con LS. Lo malo que bueno, no llevan computador examen. Tal vez en el último. Pero bueno, entonces una buena manera de practicar sería, por ejemplo, ahorita que están estudiando, ¿verdad? Están haciendo ejercicios del capítulo 4, podrían ver cómo harían sus respuestas haciéndolos en ES. Porque cada semana lo ideal es que estemos trabajando un ejercicio de estos, al mismo tiempo que vamos viendo las funcionalidades del programa. Entonces, ¿cómo guardar? Ya para terminar. Simplemente le damos aquí, guardar, el icono del disquete. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a poner ejercicios. Y vamos a poner ejemplo 1, semana 1. Entonces, sencillo como guardar cualquier otro archivo. Simplemente nosotros después, si lo queremos abrir, nos vamos a donde lo tengamos guardado. Y miren, aquí ya les debería salir a ustedes con el icono, el símbolo de ES. Voy a cerrarlo aquí nada más. Lo abren y ya estuvo. Se le vuelve a abrir tal y como dejaron la ventana de ecuaciones y cualquier otra información que tenían guardada en ese ejercicio. Entonces ahorita mismo les voy a subir ese ejercicio aquí al Google Drive, a la carpeta ejercicios de clase. Por lo pronto,
Bueno, en ejercicios de clase voy a sacar esto. Este libro, este PDF lo pueden ver también, es una guía de ES, bastante útil, la verdad, solo que está en inglés. Vamos a guardar este archivo aquí, lo voy a subir para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan visualizar. Y bueno, eso sería entonces más que todo esta primera clase. No sé si tienen alguna pregunta ya para finalizar. No, ingeniero. Muy bien, entonces espero que todo esté claro. Les voy a subir esta grabación, pendientes ahí, para que la puedan ver si lo necesitan. Y nos vemos el siguiente viernes. Buenos días y que pasen feliz fin de semana. Igualmente, ingeniero. Muchas gracias. Gracias.